Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir con la práctica 4 y esta la vamos a dividir en varias partes. Ahorita vamos a ir a la introducción. Estamos dando la materia de discipulado en base a 5 preguntas del Seminario Bíblico Wesley. Las 5 preguntas ya están en un video. Vayan al canal y busquen ese video. Solo les voy a mencionar el título y para que ustedes las comprendan y entiendan de qué se tratan, busquen ese video. La primera es la mente de Jesús. La segunda es la naturaleza de Jesús. 3, la actividad de Jesús. 4, los deseos de Jesús. Y 5, el poder de Jesús. Ahorita queremos enfocarnos en la pregunta 1, que es la mente de Jesús. Este es mi hijo, a él escuchad. La pregunta es, ¿qué te está diciendo Jesús de su palabra? Bueno, ya vimos que estamos en el libro de Marcos y este evangelio, pues es un evangelio donde nos muestra Marcos a un Jesucristo que es el Mesías, Marcos 1:1, el Hijo de Dios, y que se está cumpliendo lo que decía el profeta Isaías. Marcos nos da un relato donde Jesucristo inmediatamente empieza él después de ser bautizado y embestido por el Espíritu Santo, se manifiesta Jehová Padre cuando se abren los cielos y dice esa voz, tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Marcos 1, versículo 9, 10 y 11. Y en el 12, pues el Espíritu lo impulsa a ir al desierto y es tentado por Satanás por 40 días. Entonces vemos que empieza aquí Jesucristo al momento de que Juan es encarcelado. Versículo 14, capítulo 1 dice, más tarde después del arresto de Juan, Jesús entró a Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin, llegando al tiempo prometido por Dios, anunciaba, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Y nosotros vamos a ver el capítulo 4. Y en el capítulo 4 empieza a hablar con parábolas. Y la primera parábola es en orden de importancia y de prioridad la más importante. Entonces, por eso queremos saber la mente de Jesús, qué es lo que Jesús nos quiere decir a través de su palabra. Ya tuvimos una clase de Zoom de este tema y entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar a compartirles mi pantalla para que ustedes vean la tarea previa que se les dejó fue que leyeran el capítulo 4, que vieran en cuántos temas se está dividiendo y que tomaran algunos versículos que el Espíritu Santo les mostrara que hay un impacto en sus vidas. Y lo único que sí quisiera yo recalcar es de que Jesucristo, eh, después en el capítulo 6 de Marcos, va a mandar a sus discípulos, ya escogiendo a los 12, que lo vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, busquen el video también, está en práctica 3. Allí Jesucristo escoge a sus 12 discípulos y les da este entrenamiento. Lo primero es, quiero enseñarles cómo es el reino de Dios. ¿Cuáles son las reglas para que nosotros podamos entrar al reino de Dios? Y entonces eso también lo vemos en Lucas. Vemos que Lucas del 9 al 2, después de que Jesucristo ya les da este entrenamiento, dice Lucas 9:2, luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y sanar a los enfermos. Entonces, Marcos no lo dice tal cual en el capítulo 6, pero Lucas sí lo está mencionando. También vemos que Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 8 o al 10, ahorita vamos a ver que hay una persona que es un fariseo muy prestigioso y que este fariseo era una persona no común entre los fariseos. Él tenía algo que veía en Jesús y que lo estaba reconociendo. Sin embargo, vamos a ver si Nicodemo llegó a reconocer a Jesucristo. Lean Juan 3 del 1 al 10. Dice, una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesucristo y le dijo, Maestro,
Sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puedo volver a nacer? Y yo, si ya estoy viejo, ¿acaso alguien puede entrar otra vez al vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Estos son los requisitos que tenemos que ver para entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Del agua ya nos dice la escritura que es para arrepentimiento. Del espíritu es un renunciar completo a nuestra vieja y vana manera de vivir, morir a nuestros pecados, a nuestros deseos y preguntar al Señor su propósito y trabajar para alcanzarlo. Entonces dice versículo 5, no puede entrar en el reino de Dios quien no nazca del agua y del espíritu. Verso 6, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. Entonces tenemos que nacer del espíritu. Jesucristo le dice en el verso 7, no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le preguntó, ¿tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes? Y bueno, ya ahí sigue la conversación de Nicodemo y de Jesucristo. Y finalmente, Jesucristo pues le dice a Nicodemo pues que realmente él no está tan lejos de Dios, pero eso no quiere decir que él lo haya reconocido como el Cristo, el Mesías que estaba esperando. No lo dicen las escrituras, probablemente sí, y tal vez nos encontremos con Nicodemo si es que cumplimos la voluntad del Señor y resistimos la buena batalla hasta el final. Y le preguntemos a Nicodemo, oye, ¿y qué sucedió después en esa conversación que tuviste con Jesucristo? El reino de los cielos es un tema muy vasto, tan vasto que también después de la muerte de Jesucristo, pues cuando Él resucita en Hechos 1, verso 3 dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló de qué creen, nuevamente del reino de Dios. Esa es la importancia de saber el reino de Dios y de anhelar estar en el reino de Dios. Pablo también fue uno de los que tenía una, un concepto y una verdad del reino. Y Pablo en Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11 dice estas preguntas. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Las reglas del reino, ¿verdad? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. En Primera de Corintios mismo Pablo, en el capítulo 15, ahora también él nos dice lo del reino de Dios y lean ese capítulo, chequen cómo es que él lo está tomando el reino de Dios, está teniendo una discusión sobre si en el reino de Dios nosotros podríamos entrar.
Claro que no podemos entrar con estos cuerpos terrenales, sin embargo, Jesucristo tuvo un cuerpo glorificado y seguramente nosotros seremos despojados de esta carne, de este cuerpo, de estos huesos, y el Señor nos dará un cuerpo glorificado para que podamos estar en el reino de nuestro Padre amado. Amén y amén. Bueno, entonces yo voy a compartirles la clase que se tuvo de Zoom para que ustedes vean lo que las alumnas, que ya son alumnas muy avanzadas, ellas están viendo de lo que vieron del capítulo 4 de Marcos. Si quieres, yo te comparto lo que entendí. Sí, claro. Pues aquí Jesús se muestra enseñando una vez más a las multitudes por medio de parábolas. La parábola del sembrador, vemos la parábola del sembrador, de la lámpara, de la semilla de mostaza. A mí me llamó mucho la atención cómo cuando les enseñaba recalcaba mucho la palabra oír. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. En el versículo 23, el que tenga oídos para oír, debería escuchar y entender. En el 24, presten atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Versículo 25 dice, a los que escuchen mis enseñanzas, se les dará más entendimiento. Esto me llamó mucho la atención porque a Jesús le interesaba que nosotros entendiéramos lo que él nos estaba diciendo. Y una cosa que también me recalcó en esto de que les enseñaba, vi el privilegio que tenían los discípulos, porque aquí dice que, bueno, no tengo cierto el versículo 11, dice que a ellos les daba a entender el mensaje de las parábolas y a los que estaban afuera, ellos no entendían para que no fueran sanados, la palabra de Dios, aunque les hablaba por parábolas para que ellos no entendieran. Entonces aquí yo veo el privilegio que tenían los discípulos de que su maestro querían que ellos comprendieran lo que él les estaba enseñando. Hay mucho repetición de oír, hay contraste, por ejemplo, en la semilla de mostaza, por ejemplo, en la parábola del sembrador, compara una comparación de que el reino de Dios es como la semilla de mostaza, que cuando se siembra es muy pequeñita, pero cuando ya produce un árbol muy grande. Entonces aquí nos está comparando con el reino de Dios como la semilla de mostaza. Bueno, hay mucho causa y efecto, no los puse, pero también hay causa y efecto. Y dice que el versículo para los que no escuchen, se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿En dónde viste causa y efecto? En causa y efecto, aquí en el versículo 12, Ajá, ok. A ver, vamos dice, a ver. para que se cumpla, se cumplan las escrituras de Isaías 6:10. Ajá. Para que se cumplan las escrituras. Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no. Versículo 11 les dijo, a ustedes se les es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, para, por parábolas todas las cosas, para que viendo, o sea, para que vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. Ajá. A ver, déjame ver. Ok, ok. Ahí tengo una duda, pero no os preocupéis. Yo más bien estaría viendo en eso que tú estás viendo, estaría yo viendo substanciación. em, Substanciación o lo que es lo mismo justificación. Pero no importa. Perfecto, ¿eh? Ya te vas a quedar tú dando el discipulado. Está muy bien tus
lo que estás detectando, muy bien las relaciones estructurales y excelente también las partes en las que dividiste Marcos capítulo 4, muy bien, te felicito. Em, Gracias. a ver, ¿quién más? A ver, este, mm, ¿quién quiere participar? ¿Qué vieron en el capítulo 4? ¿Qué versículos les llamó la atención? Y si alguien quiere compartir los temas en los que se dividió, prácticamente los abarcó todos esta Lore. Lo único que le faltó fue el de cuando Jesús calma a la tormenta nuevamente, ¿no? O sea, fue hasta el último, de hecho es lo último del capítulo, es un capítulo algo largo, pero de ahí en fuera tal vez nos podríamos enfocar ahorita a lo que más les llamó la atención, lo que más les llamó la atención en cuanto a algún versículo, alguna palabra, alguna situación. Este, mm, em, déjenme ver aquí quién, ¿quieren víctima o así, quién quiere participar? A ver, víctima, vamos, Lili, ¿qué nos puedes platicar de Marcos versículo 4 si tuviste oportunidad de leerlo? Sí, hermana. Hola, chicas, buenas tardes. Bueno, yo estaba revisando que, bueno, en este libro, en este capítulo, perdón, de Marcos, es donde se va a empezar a hablar sobre las parábolas. Y yo me di a la tarea de revisar qué era una parábola. Bueno, si bien sabemos que una parábola era el método que Jesús utilizaba para explicar de una actividad cotidiana con la que ellos pudieran estar relacionados, eh, lo que él quería decir o dar a entender hacía una comparación con las verdades espirituales. Entonces, las parábolas era una forma común de enseñar en el judaísmo. Y sí, o sea, es una analogía que Jesús utilizaba. Entonces, a mí me llamó la atención la primer parábola, que es la parábola del sembrador, porque todos hemos visto hemos leído esta parábola y aquí se pues está refiriendo al mensaje del evangelio, ¿no? A que si bien muchas veces nosotros compartimos el evangelio con todo tipo de personas en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con familiares, eh, hemos notado que muchas veces lo compartimos, pero pareciera que no hay ningún efecto, ¿verdad? Entonces, Jesús en esta parábola, pues estaba refiriendo a eso, a que a lo largo de nuestra vida, ya conociendo a Cristo, vamos a ir compartiendo el Evangelio, pero va a haber diferentes tipos de personas, algunos lo van a aceptar, algunos lo van a rechazar, otros lo van a aceptar por un periodo breve, pero las circunstancias que atraviesen, eh, que principalmente pues son a lo mejor problemas, van a hacer que vuelvan atrás, ¿no? Que estén firmes, pero que después se aparten. Pero otros que son los que creen y que llevarán también mucho fruto, porque llevarán a otros también a conocer de Cristo. Y a mí me dejó pensando esto porque a mí me ha pasado que a veces comparto y las personas son quebrantadas, ¿no? Y eso es como, da mucho gozo porque se acercan a Cristo, pero muchas veces hay mucha dureza, ¿no? En el corazón de las personas, pero precisamente pues se refiere a esto, ¿no? Que a veces no aceptan porque quizá no es el tiempo. Entonces, yo me quedaba meditando de que es orar, estar orando por las personas que conocemos, que están de cerca y que no conocen a Cristo, que por ejemplo en mi caso serían vecinos, familiares, compañeros de trabajo de la universidad, para que cuando se les comparta, pues ellos puedan tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Y también llamó mi atención
esta parte donde está el versículo, es capítulo 4, versículo 11, donde dice que los discípulos, bueno, un versículo antes le dicen que les explique, ¿no? La parábola. Y él les dice que a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para los de afuera, porque dice en este capítulo más adelante que a ellos les explicaba realmente las cosas y a los de afuera pues con parábolas. Y a mí me llamó la atención que es el 4:12, que dice, para que se cumplan las escrituras, que dice así, cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada, cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados, como que no lo investigué a qué se estaba refiriendo y más bien era, pues encontré esa parte que dice que, como hemos visto en los 3 capítulos anteriores, que Jesús era muy atacado por los fariseos. Todo el tiempo lo estaban como acechando para ver en qué se equivocaba o para ver lo que hacía para estarlo juzgando, ¿no? Y acusarlo. Entonces dice que en parte también Jesús utilizó parábolas, pues para que los de afuera que eran los que lo perseguían, pues no lo estuvieran, como que no comprendieran esa parte de las parábolas, porque finalmente ellos no querían salir de la oscuridad en la que se encontraban. Y eso fue como lo que yo entendí. Y bueno, eso fue lo que me llamó la atención. Muy bien, Lili. También te felicito. Excelente también. Siempre es bueno empezar desde el principio. ¿Por dónde empiezo? Empieza desde el principio. Y tú empezaste desde el principio viendo cuál es la definición de una parábola. Y esa definición de la parábola te llevó a lo que es una de las relaciones estructurales em, más importantes, que es la relación estructural de comparación. La relación estructural de comparación, la palabra clave es cómo. Y Cristo hace estas comparaciones porque dice, el reino de los cielos es como, o el reino de Dios es como, depende si nosotros estamos leyendo Mateo, Marcos o Lucas. Se dice que Mateo no menciona el reino de Dios como tal porque está dirigido ese evangelio específicamente para personas eh, judías con un conocimiento muy vasto en el Antiguo Testamento, y acordémonos que para los judíos el nombre de Jehová es tan sagrado y es tan santo que no se puede pronunciar. Sería una falta de respeto. Entonces, algunos dicen que el reino de Dios y que el reino de los cielos es diferente, otros dicen que es el mismo, y otros dicen que unos lo dicen como el reino de los cielos para no pronunciar el nombre de Dios, y otros lo dicen que es el reino de Dios. Por ejemplo, este Marcos. ¿Por qué? Porque este evangelio, acordémonos que va dirigido hacia la gente que es como nosotros somos adoptados, ¿sí? Sí hay cosas del judaísmo que se tocan como el sabbat y todo ese tipo de situaciones, pero realmente son pocas, no es tanto como en Mateo. Y muy bien, perfecto, está muy bien lo que pusiste, la definición de la parábola, perfecto también el verso 11 junto con el verso 12, que es el que Lorena le llamó la atención, en donde ella encontró causa-efecto. Yo encuentro efecto-causa, es al revés, pero existe la relación estructural. Entonces sí, perfecto, vamos muy bien. El mensaje, dices tú, el mensaje es dar el evangelio. Sí, correcto, esa es la semilla. Correcto, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo o ya em, ya podemos ver más o menos, compartirles mi pantalla para que veamos ciertas cosas que ustedes ya detectaron? Las felicito. Dos de ustedes ya detectaron varias cosas que en efecto nos marca este capítulo 4, que es en donde ya se empieza a hablar Jesucristo por parábolas. Es la primera con la que nos topamos y es la primera y la más importante, porque hay parábolas para más temas,
pero la parábola del reino de Dios o del reino de los cielos es prioridad entenderla. Bueno, usted ya escuchó a nuestras compañeras, pero también es necesario que usted haga una pausa, pause al video. Busque su Biblia, tome un cuaderno, una libreta, un lápiz, colores, si usted así es su manera de estudiar, y haga usted el ejercicio. Lea el capítulo 4, pero también puede hacerlo con esta herramienta que yo les voy a poner ahorita por ser la introducción de esta práctica. Solamente les vamos a ver del versículo 1 al 20 del capítulo 4. Entonces, pongan la pausa y yo aquí de todas maneras les voy a colocar el video para que lo escuchen. Lo estamos tomando de la página de YouTube, del canal de YouTube Lectura Pública de la Biblia. Suscríbanse, que hay que ayudar a que el Evangelio se expanda. Son muy pocos suscriptores, no puede ser que sean 4,000 suscriptores para este trabajo tan arduo. Se llama Audiobiblia Dramatizada, Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Pónganle likes también, nada más hay 11 likes. No puede ser que para otras cosas haya millones de vistas y para esto no. Ok, vamos a ver lo que nos dice Marcos capítulo 4. El Evangelio según Marcos, capítulo 4. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. ¡Escuchen! Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo: El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: A ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprenderán nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo: Si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Bueno, pues aquí la pregunta es,
que nos debemos de decir a nosotros mismos. ¿Qué me está diciendo Jesús en su palabra? ¿Acaso la palabra de Dios yo permití que fuera sembrada en qué terreno? ¿Entre espinos? ¿Entre la roca o entre las piedras? ¿O en el camino? ¿Ya entregué mi vida a Jesucristo? ¿O todavía tengo algunas áreas de mi vida que las estoy reservando para que lleguen los pájaros y se lleven el mensaje y pierdan mi salvación? ¿Estoy yendo actualmente a la iglesia? ¿O hace muchos años alguien me habló del Evangelio y decidí regresar y retornar a lo de antes? Tengo ganas de ir a la iglesia, pero yo misma me reprimo o yo mismo me estoy reprimiendo. Tengo miedo, tengo dudas. Pues Jesucristo nos está diciendo que el reino de Dios nos está esperando. Y vamos a continuar entonces con la plática que tuvimos en esta clase de Zoom. Los voy a dejar con esta plática para que sigamos viendo qué fue lo que sucedió después. Que lo diría a nivel mundano, a nivel mundano lo traducimos con que 6 cabezas piensan más que una. Lo traducimos con que 6 cabezas piensan más que una. Entonces, muy cierto. Fíjense, voy a dar el resumen de lo que Lore nos compartió. Ella le llamó mucho la atención la palabra oír. Sí, oír es una de las palabras que más se repite en Marcos capítulo 4. En efecto, y entonces vamos a ver cuál es el trasfondo de la palabra oír en el griego original, porque tenemos que ir y acudir a ella para ver qué es eso de oír. Y obviamente también Lore nos comentó que somos afortunados y igual Lili nos dijo que nosotros pues somos personas muy bendecidas porque Dios nos da a entender el misterio del reino de Dios. Y las parábolas, de hecho, mismo Jesucristo se las explicaba a sus discípulos. Ajá, y nosotros somos sus discípulas, aleluya, gloria a Dios. Entonces, también Lore nos dijo que el reino de Dios está también muy representada como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza tiene que ver mucho con lo que es crecimiento. Es exponencial, es un crecimiento exponencial. Para aquellos que son microbiólogos me comprenderán perfecto que el crecimiento de Dios es exponencial cuando les dicen que el crecimiento de un virus, una bacteria, un hongo es exponencial. Y si es cierto, hay contraste, si es cierto, hay comparación y hay causa-efecto o efecto-causa, es casi lo mismo, pero no. Ajá. Versículo 12 le llamó la atención a Lorena y a Lili el versículo 11. Entonces vamos a ver. Fíjense bien, aquí en esta parte vemos en el versículo 1 es que Jesús comienza a enseñar. Entonces otra vez Jesús está como maestro. Y siempre si se dan cuenta como que están en las orillas de un lago, ¿no? Pues esta no es la excepción, están en las orillas de un lago, las personas están reunidas, como siempre, muchísima gente, una cosa exagerada de la cual, pues Jesucristo, él lo que quería precisamente era que estuviera ya esa gente, ya no estaba en la sinagoga, ya sale porque ya están llegando multitudes. Y en una sinagoga pues no van a entrar ni van a caber y muchos de ellos no les es permitida la entrada. Entonces está en el lago, está en una barca y les empieza a enseñar por medio de las parábolas. Y en el versículo 3, depende de qué versión estén tomando, pero yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, pero unos dicen escuchen, otras dicen oigan, y aquí es donde empezamos a ver el oír, escuchar. El oír y escuchar en el español no es lo mismo. Yo puedo oír, pero no necesariamente estoy escuchando. El oír puedo estar escuchando, oyendo una canción, pero mi pensamiento está en otro lado, está muy lejano, entonces yo puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, entre comillas,
estar físicamente en un lugar, pero mi mente está en otro. Pero aquí el escuchar ya es más profundo. Y aquí en el griego, que es en el griego 191, está la palabra akouo. Perdón para las personas que estén viendo este video y que dominen la parte griega, no es lo mío. Pero vemos que aquí akouo nos dice en la parte derecha es entender. Y esto ya nos da un panorama bien amplio porque vemos que entender hay una diferencia súper gigante entre oír y entender. Hay una diferencia muy grandísima entre oír y entender. Entonces, entender, escuchar. Ok, escuchar, hablar, llegar a oído de, obedecer. Esta es otra palabra que también me impactó, en donde hay algunas Biblias, no es cierto, hay algunos cartas o evangelios en donde se utiliza la palabra y se traduce como obedecer. También es oyente o aceptar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos porque tenemos que ver si esta palabra se está repitiendo muchas veces, tenemos que entender a cabalidad qué es lo que Jesucristo dice, porque aquí dice escuchen. ¿Quién lo está diciendo? Jesucristo. Y se arranca con la parábola. Antes de arrancarnos con la parábola vamos a ver que obedecer. Hechos 4:19, nueva versión internacional, y dice así: Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? ¿O obedecer a Dios? Júzguenlo ustedes. Entonces, esta parte de escuchen es escuchen y obedezcan. Entender. Algunas de las Biblias están poniendo en entender en Primera de Corintios 14:2 y lo están utilizando aquí la Nueva Biblia Viva. Ella dice, Primera de Corintios 14:2, el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los demás, y ellos no le entienden. No le entienden, pues hablan misterios mediante el poder del Espíritu. El hablar en lenguas se está refiriendo. Son misterios, no le entienden, no tenemos esa capacidad de entender este lenguaje de lenguas. Al menos yo no conozco a nadie que tenga el don de interpretación de lenguas. Si alguien conoce, pues ya luego me lo platica, porque hasta ahorita yo no conozco a nadie. Pero bueno, está esta parte, ¿no? En Primera de Corintios, ¿quién habla? Pablo. Vamos a ver cuando lo aplican como aceptar. Juan 8:32 al 47 nos dice que Jesús, ¿qué está haciendo Jesús en el contexto? Está hablando con algunos fariseos y algunos judíos en donde lo están diciendo, pues que él quién es, ¿no? Para andar liberando demonios y que ellos son hijos de Abraham. Ellos son, ellos pues no aceptan a Jesús. Y Jesús dice que sus verdaderos discípulos serán libres. Yo los haré libres. Y dicen, pero ¿de qué nos vas a hacer libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, pues ustedes son hijos del diablo. Y sigue en Juan 8:43, en la Nueva Biblia Viva, dice, ¿por qué no entienden lo que les hablo? ¿Por qué no pueden aceptar mi mensaje? Y esta parte de aceptar, fíjense que también me impactó mucho porque cambia, cambia todo. O sea, a mí me llamó mucho la atención, yo creo que a ustedes también, porque a veces uno pensaría que es injusto el versículo 11 y 12, donde dice que cuando ellos vean lo que hago no aprendan nada, cuando oigan lo que digo no entenderán. Y eso ya estaba escrito, de lo contrario se volverán a mí y serán perdonados. Yo puedo decir, pues Dios es injusto porque pues, ¿cómo que lo hace al propósito para que no entienda, no? ¿Cómo que tiene favoritismos? No. Vamos a ver que esta parte en donde la palabra en el griego, que también se pudiera traducir como aceptar, que es esta palabra akouo,
se puede aplicar en esta parte del versículo de capítulo 4, versículo 11 y 12. Se puede aplicar perfectamente. Vayámonos a Juan 8:47, nueva traducción viviente, dice, los que pertenecen a Dios escuchan o aceptan con gusto la palabra de Dios o las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan. ¿Por qué puse slash? Porque ¿qué creen que en esa versión no venía la palabra, la traducción como aceptan, sino como escuchan? Pero hay otras versiones que sí viene como la palabra aceptar, dice, pero ustedes no las escuchan o no las aceptan porque no pertenecen a Dios. Y esta es la palabra clave, es de no pertenecen a Dios. Esta parte de no pertenecen a Dios es lo que nos está diciendo Isaías 6, del versículo 9 al 13. Si la gustan leer, les recomiendo que tomen sus anotaciones y ya en un tiempo con más calma la lean en sus hogares en la versión Nueva Biblia Viva. En esa versión en especial está muy entendible porque no es fácil de entender y ese es es como decía, como está escrito en Isaías, porque Mateo capítulo 13 sí lo referencia a Isaías, Isaías como lo dijo el profeta Isaías. Entonces sí lo está referenciando allí. Entonces, esa parte la vemos después, pero tiene mucho que ver con que no pertenecen a Dios. Estas personas que cuando estén escuchando no van a oír, no van a entender, y cuando vean de plano tienen ojos y no ven prácticamente, no entenderán ni de oído ni de ojo. No entenderán. Porque ellos son esta parte que no pertenecen a Dios. Realmente no son hijos de Dios, no son personas que que tengan la oportunidad de convertirse porque no aceptaron a Jesucristo. Ahorita vamos a ver que en las diferentes partes de las semillas, cuando dice, esta versión dice, cayeron en, si lo leyéramos en Reina Valera 1960, no dice cayeron en, dice fueron sembradas en. Y eso es algo que también cambia mucho el sentido de la lectura. Entonces vamos a ver que en esta parte de la lectura, los personajes o quiénes son las personas, los personajes principales es primero el agricultor. Todos sabemos quién es el agricultor. Salió a sembrar, ya lo dijo perfectamente Lili, salió a sembrar es esa parte de dar el evangelio, dar las buenas nuevas, el reino de Dios se acerca, nos acordamos de eso. El profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, vamos a decir que es Juan el Bautista, y que decía, arrepentíos porque el reino de Dios. Jesucristo también lo dijo cuando encarcelaron, si se acuerdan que lo vimos en el capítulo 1, encarcelaron a Juan el Bautista, y también Jesucristo predicó las buenas noticias de Dios y dijo, el reino de Dios está cerca. Entonces aquí el reino de Dios no nos dice qué es exactamente, pero sí nos dice cómo es. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hay un debate de siglos, hay libros y hay grandes predicadores que podríamos pasarnos aquí a lo mejor una semana completita de lunes a domingo viendo el reino de Dios y no vamos a terminar. Entonces vamos a ver aquí lo que dice en el capítulo 4 de Marcos. Sin embargo, yo les sugiero que vean Mateo capítulo 13, les va a dar mucha más visión de lo que es, de cómo trabaja, no de lo que es, de cómo es el reino de Dios. Entonces, decíamos que ¿quién es el reino de Dios? Porque dice el reino de Dios se acerca. ¿Y quién se estaba acercando? Jesucristo. Él estaba dando las buenas nuevas. Entonces, algunos se preguntan, y es una pregunta que yo les hago a ustedes, cuando nosotros estamos orando el Padre Nuestro, si se supone que el reino de Dios ya se acercó, que era mismo Jesucristo trayendo el evangelio
¿por qué decimos, venga a nosotros tu reino? ¿Y qué hay con toda la parte de Apocalipsis? De los reinos, del reino precisamente de cuando Jesucristo reinará. ¿Quién está reinando ahorita aquí en la tierra? Es una pregunta para ustedes. Seguramente se la han hecho. Y si no, pues yo se las hago. ¿Quién está reinando ahorita en el mundo? ¿Quién reina? A ver, Lore, ¿quién reina ahorita en el mundo? Pues Satanás reina, gobierna, pero en lo espiritual, en nosotros que somos sus hijos, debería de reinar Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra casa, pero en el mundo, Satanás. Sí, y fíjense que es un usurpador. Así, que me escuche fuerte y claro. Satanás eres un usurpador, padre de mentira, mentiroso desde el principio del mundo, así lo dice la Escritura, porque escrito está. Es un usurpador que desafortunadamente tuvo por gran oportunidad que él andaba buscando de introducirse a lo que es a nosotros, a la creación de Dios, a los que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él tuvo su gran oportunidad en el Edén cuando Adán y Eva desobedecieron. Que va más allá de la desobediencia, pero ahorita no es el tema. Entonces, bueno, nos quedan aproximadamente, yo creo que como unos, ¿cuántos minutitos nos quedarán? A lo mejor unos 5 minutos a lo más y se termina, entonces, nos volvemos a conectar porque no llevamos ni el 30%, nada más vamos a ver hasta el versículo 20 de Marcos 4 porque es muy extenso. Pero de todas maneras, aún así, no llevamos nada, vamos muy, pues es que es muy extenso, entonces pues, quería decir atrasadas, pero realmente no. Bueno, entonces aquí en esta parte, tenemos que ser bien conscientes, muchachas, todas ustedes identificar, bueno, excepto las que se añadieron al último, que cómo se manifestaba el reino de Satanás, porque Satanás tiene un reino, estarán de acuerdo conmigo. Satanás tiene un reino y él se autoproclamó rey, ¿no? Desde que hizo su revuelta allí en el cielo, él se proclamó rey y entonces tiene a sus vasallos, tiene a sus súbditos, tiene a sus legiones y andan trabajando. Y cuando Jesucristo dijo que arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, los primeros que se manifestaron fueron los demonios. Entonces estamos viendo aquí hay una situación de manifestación de los demonios increíble, increíble, y fueron los únicos que estaban reconociendo a Jesucristo como lo que es. De ahí en fuera nadie lo reconocía, uno que otro por allí, ¿no? Que enfermos, pero porque él lo reconocían como sanador, pero no realmente como el Hijo de Dios. Entonces había una batalla, ¿sí se dan cuenta de que hay una batalla entre dos reinos en ese momento? El reino de las tinieblas, manifestándose los demonios todavía atacando a Jesucristo porque decían, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Santo de Dios. Y Jesucristo los callaba, cállense, cállense, porque su tiempo no había llegado. Y su corona iba a ser una corona de espinas. Entonces nadie podía proclamarlo rey antes de. Y estamos en medio de esta batalla espiritual que está en el capítulo 1, 2 y 3, donde Jesucristo está liberando a los cautivos ¿de dónde? Del reino de las tinieblas, para pasarnos al reino de la luz. Por eso, y muy bien dicho también por Lore, que ciertamente ella vio ahí la parábola, pues también está de una lámpara, ¿no? Hay una lámpara que alumbra y nosotros somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Por eso no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y lo primero que hizo Génesis 1, capítulo 1, fue separar las tinieblas de la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Entonces estamos en eso. Chicas, se me va a terminar el tiempo en cualquier momento, pero solamente quiero terminar con esto. La palabra, si nos volvemos a conectar, la palabra clave no se nos puede olvidar.
escuchen, oigan, los que escucharon, los que oyeron, oyeron, se repite por lo menos 5 veces. Por lo menos 5 veces esa palabra, y si es una palabra clave que ya estamos entendiendo. Amén, aleluya. Entonces, chicas, pues hasta aquí la vamos a dejar. Nos vamos a volver a conectar. Nos vamos a volver a conectar para ver la segunda parte. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado, porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Y él me dijo, bien, ve y dile a este pueblo. Escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo. Tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma, no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía. Hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una 10ª parte, un remanente, volverá a ser invadida y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Bueno, con esto me despido. Espero que esta palabra que tomamos, la última de Isaías 6, pues la tomemos en cuenta, porque Dios no es un Dios injusto. En medio de un pueblo desobediente, en medio de un pueblo irreverente, en medio de un pueblo que no tiene pues amor hacia él mismo y menos a su prójimo, y Dios ha determinado hacer una purificación. Aferrémonos a este versículo 13 del capítulo 6 de Isaías, que nosotros seamos esos árboles que han sido cortados desde el tronco, pero que aún así queda un poco de ese tronco. Dice, pero unos pocos israelitas quedarán con vida, y de ellos saldrá un pueblo obediente y fiel. Nosotros, como esas ramas injertadas, queremos también ser parte de ese árbol, y también queremos ser parte de ese pueblo obediente y fiel. Dios les bendice, muchas gracias por su amable atención. Ahora es momento de que ustedes cierren sus ojos y contesten, ¿qué te está diciendo Jesús en su palabra? Queremos ver la mente de Jesús. Dios les bendice y que tengan una excelente semana. Amén y amén.